Estoy dándoles ahorita, vamos a ver una clase de un laboratorio de inmunología referente a hipersensibilidad. Para esto hemos invitado a la doctora que pertenece a Semenaf, la doctora Aida González Carsolio, es alergóloga del Servicio de Inmunoalergia. Buenas tardes, cadetes. También yo soy el maestro del grupo A y B, pero también vamos a hacer la colaboración con la doctora Sandra Hernández Leiva del grupo C y D para abarcar todos los grupos de tercer año. Estas prácticas de igual forma van a ser grabadas para ser subidas a la plataforma Blackboard y ustedes de ahí puedan obtener información para hacer su práctica. Y pues, bueno, esto debe de servirles, ¿no? El día de hoy tenemos, como bien lo dice la doctora, a la doctora González, de aquí del Centro Médico Naval, que se va a presentar con ustedes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy la teniente Aida González Carsolio, estoy en el servicio de alergia e inmunología del Centro Médico Naval y es un placer para mí el día de hoy pues demostrarles cómo hacemos las pruebas de hipersensibilidad tipo 1 inmediata para que ustedes conozcan pues cómo se realizan y aparte pues entiendan el mecanismo inmunológico de la reacción. Perfecto. Pues bueno, ahorita el siguiente procedimiento que vamos a hacer de acuerdo, la semana pasada en el temario de inmunología y alergias 2 incluye el tema de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Como bien lo hicimos en la práctica de los ratoncitos, después lo vamos a retomar con ustedes. Estamos, digamos, emparejando la parte teórica con la parte práctica. Y el día de hoy nos toca desarrollar el tema de hipersensibilidad tipo 1, en el cual vamos a desarrollar la técnica, doctora. De pruebas cutáneas de alergia por escarificación. Vamos a hacer de dos métodos, que es test y por escarificación prototipo. Bien, entonces ahorita vamos a preparar todo lo necesario para poder efectuarlo. Bien. Si quiere, doctora, ir más o menos describiendo el procedimiento. Claro. Primero, haciendo un pequeño recordatorio para que nos ubiquemos en el sitio. Acuérdense que la hipersensibilidad es tipo 1, 2, 3, 4. Ahorita vamos a ver solamente la 1. Acuérdense que se requiere una etapa de sensibilización, que es la primera etapa, que es donde un alergeno, que es esa parte alergénica que tiene antígenos que pueden ser reconocidos por un anticuerpo, en este caso de primera instancia por la célula dendrítica. En todos los lugares donde haya células dendríticas puede ser reconocido ese antígeno, en piel, en mucosas, en intestino, en cualquier sitio. Entonces, por ejemplo, en la dermatitis atópica, si tenemos la piel lesionada, seca, porque falta hay falta de adhesión o falta de adhesión o hay aumento de bacterias, pues me van a dar pérdida de la adhesión de las integrinas y las células van a permitir el paso de los alergenos siendo captados por el alergeno va a ser captado por la célula dendrítica en donde sea, piel, mucosa, intestino, y va a viajar hasta los ganglios linfáticos y va a presentar por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a las células TH0. Estas células TH0 pueden diferenciarse en TH1, que es la respuesta inmunológica normal, o en TH2. Para que sea TH2, pues tiene que estar un ambiente de interleucina tipo 4, 5, y entonces se va a diferenciar a TH2. Acuérdense que esto está determinado pues mucho genéticamente, pero ahí pues es multifactorial, hay otros factores que van a influenciar en esto. Una vez que se diferencia en TH2, esta TH2 también con ciertas interleucinas, como son la 4, la 5, la 6, la 9, la 11 y la 13, van a hacer que el linfocito T se convierta en célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Y esa es como la primera parte, o sea, ya tengo los anticuerpos. En una segunda etapa de exposición, entonces ya voy a tener la respuesta inmunológica. Es otra vez vuelve a entrar el antígeno y quedamos que puede ser por cualquier lado, o sea, puedo tener rinitis, pero el alergeno me pudo haber entrado por el conjuntiva. Entonces, otra vez es captada por las células dendríticas y otra vez puede hacer el proceso o puede ya ser directamente recibido por los anticuerpos de los tipo IgE. Recuerden que para que estos anticuerpos IgE puedan desgranular un mastocito o estimularlo, requieren unirse dos moléculas, o más bien dos anticuerpos con un
alérgeno. Haga de cuenta. Este es un anticuerpo. Hagan de cuenta que tiene que hacer esto para que la reacción FAB del anticuerpo. Y esta es la reacción FC del anticuerpo. Esta tiene que haber dos anticuerpos para que nosotros estimulemos al mastocito. Ajá. No va a existir eso, pues tampoco va a existir esa degranulación. Entonces, ahorita, lo que yo traigo en estos extractos son alérgenos, son unos pocitos, que tienen diferentes extractos, que son la parte antigénica de esos alérgenos, ¿no? Bien numerados, pues porque dependen de diferentes cosas, dependen de árboles, de pastos, de plantas, y tenemos en otro método de ácaros, perro y gato. Entonces, vamos a utilizar, acuérdense que estos productos deben de ser estériles y desechables, porque aunque lo que buscamos es solo una pequeña escarificación del epidermis de la piel, requerimos, bueno, más bien puede ser una piel muy sensible, muy delicada y puede penetrar un poco más y pues causar un poquito de sangrado y eso ya sería una contaminación, ¿no? Un riesgo de infección para otra persona. Entonces, estos son los ven, son unas pequeñas lancetitas muy delgaditas, de menos de 3 milímetros, que son las que harían la punción en la piel. Hay otras muchísimo más pequeñas que se pueden encajar directamente. Esas pues no las entramos, solamente hacemos un pequeño rascado o escarificación. Y estos son los otros, son en estos tienen dos dientecillos nada más, eso es el que va a hacer el rastreo. Es suave, o sea, solamente es un pequeño rasguño, como cuando ustedes, no sé, se rasguñan con cualquier papel o algo así, para que el extracto se quede ahí y pueda ser reconocido por el anticuerpo. ¿Qué va a pasar cuando ya se liberan estos gránulos? Nos van a dar los mediadores preformados como la histamina, bradicinin, y nos van a dar pues localmente vasodilatación, y la vasodilatación nos va a dar aumento de volumen y quimiotaxis de más células. Reacción es inmediata, que quiere decir que en 5 o 15 minutos ya debemos de ver llegando todas estas células y estos cambios inflamatorios, y en el caso de la piel nos haría una roncha. Por ejemplo, si le hiciéramos un reto y le pusiéramos esa gotita en la nariz, sería más datos de rinitis, a lo mejor de obstrucción nasal, rinorrea, comezones, nudos. Pero no se lo vamos a hacer porque para hacer eso generalmente utilizamos una campana especial o más bien una cabina totalmente limpia de impurezas o de contaminación, donde puede aspirar con un ingrediente pues medido y se puede observar la reacción. Entonces es un poco más complicado y más peligroso, y estas pues sería de uno en uno. Estas son múltiples, se pueden hacer varias a la vez y la reacción es un poquito menos agresiva. Existen otras pruebas que a lo mejor han escuchado que se llaman intradérmicas. Las intradérmicas son muy parecidas a cuando hacen la PPD, la reacción de la trinicolina, que inyectan solamente en la intradermis el antígeno. Es muy parecido, pero precisamente ya no se recomienda tanto porque es una técnica de precisión exacta, que si no, esa misma punción extra puede dar sangrado y un falso positivo. Es decir, la mera punción puede causar una roncha, un edema, una vasodilatación, sin ser un resultado positivo. Entonces, vamos a proceder a limpiar primero los brazos de mi cliente. Lo vamos a limpiar con alcohol para limpiar la posible grasita que está en su piel y permite la entrada del alergeno en la piel. Vamos a acomodar esto, este es el procedimiento. Y pues el día de hoy voy a hacer su conejillo de India. Gracias. Okay. Si hay alguna duda o algo, por favor, externenla. Entonces, a lo mejor no puedan visualizar bien, pero los dientecitos están como sumergidos en el extracto. Lo tenemos. Ahora, Sí.
Tenemos también punzocortantes. ¿De ese tamaño? Pues tenemos un botezote. Perfecto. La parte, el sitio ideal para hacer las pruebas, la parte del antebrazo, o se puede utilizar también el brazo. Lo ideal es el antebrazo cuando son de esta técnica de PRI, cuando son intradérmicas se prefiere esta técnica. Bueno, vamos a hacer la asepsia de los brazos. Esto es con un poquito de alcohol, sin tallar mucho, pero sí puede retirar la posible grasita que tenga en su piel para permitir la entrada del extracto, la punción. Ya que se secó, tomamos nuestro multitest y se realiza una presión suave, sin hacer así, sin hacer como movimientos como una crucecita, nada, solamente se coloca y se quita, solamente. Es suave y solo una vez. 2, 3. Este es multitest. Ahora les voy a demostrar. Nosotros quisiéramos hacerla por escarificación. Por ejemplo, este es gato. Vamos a poner este orden. Ponemos una gotita de gato. Vamos a poner perro. Y vamos a poner 2 sacros. Se los voy a poner acá para que vean la diferencia entre el antebrazo y el brazo. Realmente, pero lo ideal siempre es el antebrazo. Un ácaro ahí y le voy a poner otro ácaro acá. Si ven, es una gotita. Y utilizo los Dotips, que quedamos que son como las lancetitas. Antes se utilizaba con las lancetitas que utilizan para el glucómetro. Entonces, pico y este se hago como un rasguñito. Así. Igual, en la mera gotita, pico, un rasguñito. Ven, en ninguno salió sangre. Sí molesta, de hecho, no sé si se aprecie bien, pero se alcanza a ver un poquito de eritema. Este es por la presión. Va a quitar ese eritema y donde haya reacción, entonces se iniciaría a hacer una ronchita. Estos son los ácaros. Y vamos a esperar unos minutitos para que haga la reacción. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, ya que funcionamos, pasó la epidermis y estamos esperando a que el extracto sea reconocido por algún anticuerpo, llegue, se una ese anticuerpo y degranule localmente los mastocitos. ¿Qué me podría pasar en este momento si teniente fuera muy alérgico? Bueno, pues me podría dar una reacción de hipersensibilidad muy severa o multisistémica. ¿Se acuerdan cómo se llama? Bueno, estoy hablando de la anafilaxia. La anafilaxia es esa reacción no local, sino sistémica, que me abarca al menos 2 sistemas. Puede ser, por ejemplo, ronchas y afección cardiovascular, por ejemplo, que se le baje la presión, que se desmaye, que baje su frecuencia cardíaca. Puede ser afección respiratoria, que tenga broncoespasmo. Claro, pero también puede ser gastrointestinal, diarrea, urinaria, que tuviera una incontinencia. La más común generalmente es con algo más, pero pudieran ser 2, respiratoria y cardiovascular, sin que hubiera problemas en piel. Esto es lo peor porque tenemos esa reacción en piel, dudamos un poquito en el diagnóstico, no lo sospechamos de primera instancia y entonces empezamos a pensar otras cosas y no pensamos que es una anafilaxia. ¿Qué pasaría si ahorita mi teniente empezara a desmayarse, a tener dificultad? Empieza con un cosquillón, No, nada. un cosquillón en la garganta como pelucita de gato la refieren, una opresión torácica o se desmayara. Bueno, pues entonces tendríamos que aplicar adrenalina. Acuérdense que la adrenalina solamente viene en una presentación, es adrenalina o epinefrina. Bueno, esa se aplica con una jeringa con aguja intramuscular.
se carga solamente la mitad de la jeringa, es decir, es dosis kilo, pero es un poquito difícil que en una urgencia ustedes a veces se pongan a amputar al paciente. Si es un niño, pues sí lo tienen que hacer a 0.03 por kilo, 0.1 por kilo, y en adulto a 3 por kilo, 0.03 por kilo. Entonces, para un adulto promedio va a ser la mitad de la ampolletita, viene de 1 mililitro, entonces estaríamos hablando de ponerle 0.5 mililitros. En un niño generalmente es el tercio de la jeringuita, o sea, 0.3 mililitros. Pero bueno, si pueden, o es muy chiquito, lo ideal es calcularle por peso 0.0. Entonces, bueno, cargaríamos la jeringa y no se le inyecto ni acá, ni en la vena, ni nada, ¿no? Y lo ideal es que estuviera aquí una enfermera que me canalizara inmediatamente. Yo le estaría aplicando la mitad de la inyección en su muslo, en el vasto lateral del muslo. Esto es intramuscular profundo. ¿Por qué ahí? Porque se ha visto que es donde menos efectos adversos tiene, de taquicardia, hipertensión como reactiva, y menos dolorosa, porque vaya, al causar vasoconstricción, pues va a generar dolor intenso, ¿no? Entonces, puede ser de hecho hasta con ropa. En una urgencia no se espera uno a desvestir, inmediatamente se pone. Mientras más rápido se aplica, pues menos mediadores se siguen liberando o menos afección a otro sistema se presenta y más fácil podemos revertir al paciente de la anafilaxia. Aplico una y me espero de 5 a 15 minutos para aplicar la siguiente. Mientras estamos canalizando, aplicando soluciones cristalinas o coloides en dado caso, estamos administrando oxígeno, salbutamol si tiene algún broncoespasmo, un poquito a lo mejor de esteroide para evitar que siga la reacción inmunológica. Pero acuérdense que ante una anafilaxia, el que nos va a salvar la vida es la anafilaxia. O sea, ustedes, la adrenalina, si ustedes tienen anafilaxia, aunque ustedes inyecten una vapena, que es lo más común, y una dexametasona, una hidrocortisona, no les va a liberar de la hipotensión ni del broncoespasmo. Tiene que ser forzosamente adrenalina. Lamentablemente la adrenalina no la venden a los pacientes en las farmacias. A lo mejor en Estados Unidos la venden en un paquetito que se llama EpiPen, que ya son como las jeringas precargadas. Ven que cuando son alérgicos al cacahuate en las películas de Estados Unidos se inyectan en la pierna. Aquí en México lamentablemente no. Generalmente tenemos que ir a un servicio de urgencias para que se aplique pues monitoreo, y aún así se tarda en aplicar. Y pues realmente los alergólogos lo que hacemos es que sí les damos la ampolletita a los pacientes, pero no a los pacientitos que solo tengan rinitis. Hablamos de un pacientito que me tenga reacción de sensibilidad tipo 1 para un camarón, por ejemplo, un cacahuate. En cuanto se lo coma va a tener esa reacción porque no podemos quitar el alergeno, ¿no? Pues ya se lo comió. Entonces, al seguir ahí el alergeno va a seguir causando reacción, ¿no? A lo mejor si vomita nos va a ayudar, pero difícil. Entonces, por eso es la adrenalina. Siempre que hagamos pruebas tenemos que tener la adrenalina por cualquier evento que pudiera suceder. Existen otras pruebas que podemos hacer en los niños que se llaman pruebas de parche. Esas se pueden hacer con una campana de Finn, que es una latita, se puede decir un circulito, pero ya no se utiliza también porque es muy molesto. Se utiliza directamente la sustancia que quiero aplicar con un poquito de vaselina o petrolato. Entonces, por ejemplo, si el teniente tuviera, no sé, 1 año, 5 meses, le mezclaríamos un poquito de leche de la que sospechamos que es alérgico, por ejemplo, ¿no? Que me está haciendo dermatitis o del pañal. Mezclamos con el petrolato, aplicamos en la espalda para que él no se lo pueda arrancar, lo aplicamos con un poquito de cinta micropor o Travel, se queda obliterado por 24 a 48 horas. A ese tiempo se retira, o sea, reviso a ver si tiene alguna pápula, eritema o algo, y tiene que volver al consultorio a las 72 horas para poder revisar si dio la reacción o se quitó. Entonces, esta es una reacción retardada. Estamos hablando que es más celular o más de hipersensibilidad tipo 4, por eso tenemos que esperar días a que se presente la reacción. Es un poquito más fácil hacer el reto, es decir, es más fácil que yo le quite de repente al paciente mejor la leche por 1 o 2 meses que esté súper limpia, y que yo le vuelva a introducir el alimento y presente la dermatitis. Eso se llama reto, es nuestro gol estándar en dermatitis.
aparte la prueba, pues como les comento, es complicado tener el parche ahí porque hay personas que pueden hacer reacción al parche, al pegamento, el sudor, es más si tienen dermatitis, son personas como más sensibles de la piel y no se prefiere el reto. También hacemos las de alimentos. Existe una entidad que se llama síndrome de alergia oral, que es cuando los pólenes se parecen filogenéticamente a las proteínas de algunas frutas y entonces hacen reactividad cruzada, es decir, soy alérgica al árbol del alnus o soy alérgica a algunos pastos y me da reacción cuando yo muerdo una manzana, una ciruela, un durazno, una cereza, aguacate, zanahoria, melocotón y me da comezón en las encías o siento basuritos o una como lesión en las encías o la lengua. Entonces, quiere decir que se parecen las proteínas que yo respiro y me causan reacción a las proteínas de esa fruta. Es un poquito más noble esa alergia que la alergia directa del camarón o del cacahuate, puesto que obviamente la reacción es más local, simplemente va a llegar a una anafilaxia. Sin embargo, se prefiere que para no seguir haciendo más anticuerpos, se suspenda la ingesta de esos alimentos y se realicen las pruebas. Ahora, las pruebas nos van a ser de mucha utilidad no solamente para saber a qué es alérgico. Una vez que sabemos que es alérgico, pues vamos a hacer las medidas hipoalergénicas ambientales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si soy alérgica al ácaro, lavar la ropa de cama 1 o 2 veces por semana, no cortinas, no peluches, no alfombras. Si es alérgico a los pólenes, no abrir la ventana antes de las 10 de la mañana para que no entren los pólenes a la casa. Por ejemplo, si soy alérgica a un perro o un gato, de los gatos ya existen alimentos especiales para que los gatos no produzcan tanto porque eso es lo que nos causa alergia del gato, no el pelo, sino la escamita que tiran. Entonces, si yo le doy una dieta adecuada a mi gato, a mi perro, un baño adecuado donde su piel esté sana, me va a causar menos irritación que un perrito con caspa, ¿no? O sea, que no se baña o que está enfermito de su piel. Entonces, ya viendo todo eso, me va a servir de esa medida hipoalergénica. Ahora, una vez que yo ya sé si soy alérgica a algo, voy a preparar un extracto de esos alérgenos. Un ejemplo que saliera alérgico al ácaro y al perro. Bueno, yo coloco extracto de gato y de perro, perro y ácaro, un frasquito con un poquito de pedacitos de bacteria puede ser. Entonces lo que hago es inducir una tolerancia. Esta vacuna se llama inmunoterapia alérgeno específica. ¿Cómo produce la tolerancia? Es algo así como la desensibilización que se utiliza con algunos fármacos. Lo que hago es introducir, ya sea subcutánea o sublingual, el alergeno, pero en una dosis mucho más diluida, y lo que va a hacer es viajar igual a los ganglios linfáticos cervicales, axilares, y la poca que me trae también a los intestinales, y entonces va a ir a pequeñas dosis con un poquito de bacterias. Entonces los anticuerpos, las células, los linfocitos van a decir, oh, bacterias, y van a empezar a hacer una respuesta inmunológica, va a aumentar esa respuesta TH1 que sí requiero. Y va a empezar a tolerar el perro y el ácaro. Va a decir, tú no eres tan malo, ¿no? Bueno, pásale, ¿no? Porque es 1. Y a la siguiente le paso 5, y a la siguiente 10, y a la siguiente 20, y luego 50 y 100. O sea, voy progresando la cantidad de alergeno, engañándolo, porque pues si lo pongo junto a las bacterias, va a preferir el sistema inmunológico atacar a las bacterias. Pueden ir con bacterias, pero bueno, a mí me gusta mucho más con bacterias, hay más teorías que funcionan mejor para engañar mejor al sistema inmunológico, porque cambias esta respuesta. ¿En cuánto tiempo vamos a ver un cambio? Bueno, este cambio de TH2 a que vuelva a ser TH1 empieza al primer mes, es decir, al principio cuando empezamos la vacuna puede haber una elevación de la IgE, porque finalmente la vacuna tiene esos estados alergénicos a los que reaccionan. Pero al hacer ese switch de cambio de IgE, ¿qué va a producir? Va a producir IgG. Acuérdense que la IgG tiene sus tipos, 1, 2, 3 y 4. La IgG4 lo que va a hacer es fijarse a esos alergenos, porque acuérdense que estoy promoviendo más TH1. Al promover más TH1 y ver esos buenos, a lo mejor va a haber una reactividad de la IgG4, esa no va a degranular los mastocitos. Entonces, al estar el antígeno fijado por esta IgG4, no va a haber esta degranulación o fijación de la IgG por la IgG, y no va a degranular el mastocito. Entonces, no va a haber ya después una reacción alérgica. Como dijimos al principio, es una respuesta
o más bien es una enfermedad genética aparte multifactorial y entonces difícilmente se cura. Podemos inducir a la tolerancia, es decir, las personas pueden desarrollar por sí mismas tolerancia como si fuera la vacuna y ya no presentar los síntomas. Pero la mayoría de las veces por esa es la historia natural de la enfermedad, donde empiezan primero con alergia a la leche, con dermatitis, después ya empiezan con rinitis, si se le rinitis es severa, pues continúa, acuérdense que es una vía respiratoria unida. Entonces, en la afección de la nariz, la inflamación me empieza a bajar el bronquio, me empieza a dar el asma. Acuérdense que el 80% del asma es alérgica. La otra causa es yo tener rinitis si lo que más tengo es obstrucción nasal por la hipertrofia de los cornetes, me va a dar complicaciones como la sinusitis, pero muy importante también la respiración oral. La respiración oral va a hacer cambio o alteraciones en los gases que requieren mis bronquios, como la del óxido nítrico, y entonces me va a causar más broncoespasmo, y aparte esa respiración oral va a permitir que los alérgenos entren directamente al bronquio y sensibilicen ese sitio. Entonces, esto es así como una cascada de acontecimientos, es un círculo que si no limitamos, van progresando. Entonces, eso, esa historia natural de la enfermedad lo podemos detener cuando son niños. En la adolescencia, como crecen, los bronquios se hacen grandes, hay cambios hormonales, pueden llegar a tolerar y generalmente la mayoría de los pacientes mejoran mucho. Para recaer después de los 23, 25, hasta los 30 años a veces, y vuelven a presentar los síntomas, igual con la vacuna, aunque yo haya hecho esa tolerancia, como es un tratamiento largo de 3 años, en donde voy aumentando poco a poco los alergenos, los mantengo en la concentración máxima, luego la voy espaciando como para quitarla con la mínima dosis requerida, ya que la suspende voy a tener todavía años de este efecto de switch. Sin embargo, se espera que dure entre 1 y 10 años. Entonces, muchas personas al año se vuelven a sensibilizar, pero la gran mayoría la verdad es que les va bastante bien. Disminuyen sobre todo el uso de medicamentos, porque si antes a lo mejor los síntomas los tenían 7 días a la semana, los 365 días al año, a lo mejor se vuelven más estacionales o más esporádicos, ¿no? A lo mejor cuando hacen limpieza de casa o cuando van a un parque, ya no todos los días. Ese es el beneficio o el costo-beneficio del tratamiento con vacunas. No sé cómo vamos. Sí, no, vamos, perfecto. Yo creo que sí, usted puede explicarlo leve de este lado. De este lado, sí, en este lado y acá. Pues no salió tan delicado. Ok, bien. Bueno, lo que esperamos en un paciente alérgico es que se haga una pápula, que es una roncha. Esta roncha es como un piquete de mosco y se hace un eritema alrededor. Entonces se mide la pápula y se mide el eritema. Debe de medir al menos 4 milímetros para que se considere positivo. El eritema, bueno, puede variar, porque hay unos, se mide el diámetro más grande. O sea, si es una redondita, pues no hay problema, pero si es ovalada, se mide en la parte más larga y se mide también el eritema. La otra forma, si no lo quieren medir, esto se hace con... hay ronchómetros, de hecho se llaman, traen bolitas para medir los milímetros de la roncha, o es por reglas que se miden, pero hay otros instrumentos también. Y la otra opción es que si tienen dudas o lo quieren dejar bien registrado en el expediente, se pone un diurex, de los transparentes, sino que son un poquito más opacos. Se pega, se marca la roncha, se marca el eritema y pego en la hoja en donde está el expediente, y ahí se vuelve a medir de cómo se coloca el número, y entonces ya tienen como más digno el tamaño de la roncha en un expediente físico. Bueno, ahora ya con los expedientes digitales pues podemos apuntar fotos. En este también con voy a retirárselo, sí le veo algunas ronchitas, pero no tan feas. Antihistamínicos. Se me olvidó decirles que para poder hacer unas pruebas se requiere que no se hayan tomado antihistamínicos, esteroides ni antileucotrenos. ¿Por qué? Porque el efecto finalmente es de bloquear esa reacción en la piel. Entonces, si los toman, no va a haber una reacción. Solamente. Doctora, disculpe, ¿cuántos días
De 5 a 7 días antes no deben de tomar antihistamínicos, antileucógenos o esteroides de preferencia. El esteroide realmente no hay tanta reacción, no hay tanto problema porque esos son más de mediadores tardados, pero sí se recomienda, sobre todo si el esteroide es local. Si es una persona con dermatitis, lo ideal es no ponerle en esos días el esteroide local tópico. La verdad, yo he hecho pruebas con pacientes que sí han tomado los antihistamínicos y se han hecho las ronchas, pero se hacen mucho más chiquitos. Lo ideal es no hacerla porque va a bloquear finalmente esa respuesta de la histamina, entonces se va a ver menos la roncha. Ok. Tenemos un ejemplo, doctor, ahorita de que, digamos, que esto me generó una reacción para ver cómo lo registras y lo marcas, digamos, no sé si se puede, con la pluma, aunque sea, no sé. Y en caso de que tuviese alguna positividad en alguna. Marcaría, aquí no hubo eritema, solamente la pápula, entonces no se marcaría más que esa pápula, ¿no? Y se mide. Podemos ir la jeringa, al final. Entonces, imagínense, realmente son los 4 milímetros, si ven casi ocupa todo hasta el 5, entonces se podría considerar positiva. Y se palpan. Generalmente usamos mucho los dedos porque donde no hay reacción, aunque se ve el eritema, no se palpa nada. Donde hay reacción, se siente como elevado. La verdad es que deberían de ver más. Claro. Voy a enseñar una imagen. En un minuto. Alguien que se lo pidió. Porque a mí no me lo han hecho. No, nada. Tampoco, a mí nada. No, de hecho no. Sana distancia. Doctora, disculpe, otra de mis hermanos había hecho una pregunta. Ay, perdón, ¿me lo pueden repetir? Pregunta que qué bacteria se utiliza para la... Son lisados bacterianos, son combinaciones de lisados bacterianos, o sea, de pedacitos de bacterias, son de estafilococo, estreptococo, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, y bueno, son los básicos, pero también hay otras marcas que traen, por ejemplo, E. coli, Pseudomonas, Proteus. La verdad es que, si es, por ejemplo, un niño que se enferma mucho de las vías respiratorias, pues le va a ir muy bien porque va a tener el doble beneficio. Y bueno, basta aumentar la inmunidad de uno, se va a enfermar menos y va a mejorar la alergia, entonces va a ser un doble beneficio. Por ejemplo, una persona mayor que tiene POC, pues igual va a tener menos episodios de infección de bronquial y entonces menos descontrol de POC. Es una mujer diabética que a lo mejor sufre mucho de infección urinaria, yo le recomendaría a la que tiene también E. coli o Klebsiella, porque también disminuiría estos eventos infecciosos. Así quedó claro. Sí, gracias. Sí. De hecho, con los medicamentos se hace igual, existen guías o recomendaciones para cada uno de los medicamentos, se hacen diluciones y se van administrando en espacios de media hora. Por ejemplo, si yo fuera alérgico a, se me ocurre que me dio tuberculosis y soy alérgica a alguno de ellos, de esos tratamientos, me pueden dar la desensibilización. ¿Por qué? Porque no hay otra opción, o sea, hay pocas opciones de tratamiento para tuberculosis. Soy alérgica al ibuprofeno, al ketorolaco, la vez no se hace, porque la desensibilización, como ya les dije, dura cierto tiempo. En este caso de los pólenes, dura muchísimo más, puede durar años. En el caso de los medicamentos, dura poco más de la vida media del medicamento. Estamos hablando de horas o días. Entonces, si yo desensibilizo con ibuprofeno y pasan unos días que por algo no lo tomo, ¿no? Es como una vacuna, ya no lo tomo, me voy a volver a ser alérgica cuando lo vuelva a tomar. Entonces, es poco beneficio el que yo le esté dando ibuprofeno por años, porque pues cuando lo requiera ya no le va a ser efectivo, no va a requerir algo más.
habiendo tantas opciones de analgésicos, o por ejemplo, de antibióticos, no vería yo el caso de estarle dando un antibiótico, igual no sé, penicilina. Cuando requiera la penicilina, pues obviamente si ya se le está dando y es una infección, ya no le voy a dar penicilina, ya no le está funcionando. Entonces no habría razón de dársela. Entonces solamente se hace la suspensión de medicamentos que no hay opción. Algo para una quimioterapia. Una quimioterapia para el que les comenté de tuberculosis, o por ejemplo una bacteria súper multiresistente que solamente es como a un medicamento, por ejemplo micacina, bueno, que ya se utiliza, quita la infección y ya, o sea, no se sigue la micacina por meses o años, solamente fue para ese tratamiento. ¿Ajá? ¿Alguna duda sobre eso? Es hospitalizado, no se puede hacer ambulatorio, porque realmente el medicamento puede actuar de diferentes formas, ¿no? Y tenerse. En caso de que se requiriese, doctora, es para ese tratamiento, esa desensibilización. Sin embargo, si requerimos, se vuelve a infectar otra vez, es otra desensibilización. Es otra. Una vez que suspendió más allá de la vida media, va a volver a ser alérgico. Entonces hay que hacer una nueva desensibilización. Ok, perfecto. Ok, ¿qué otra cosa, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Viene en el examen? Uy, no, bueno, quedaron. Práctica. A ver, preguntas. De práctica. Viene en el examen de práctica. ¿Cuáles son las interleucinas que se requirieron para cambiar el linfocito TH0 a TH2? La 4, la 5. Ajá, bueno, más la 4 y la 5, ¿no? Ahora sí, para que cambie la célula bueno, el linfocito B a célula plasmática productora de anticuerpos IgE. Interleucina 4. ¿Qué más? Ahí son más. Ahí se requieren más. ¿Cómo? ¿Perfil qué? TH0. Sí, o sea, ya cambiaron el linfocito TH0 a TH2 por interleucina 4 y 5. Ya que tienes el TH2, el linfocito T operador 2, ¿qué interleucina requieres para que se cambie a la célula, el linfocito B, a ser célula plasmática productora de IgE? Estas son las mismas, pero traen más. 4, 5, 3, 22. La 22 no tanto. 9, ajá, 4, 5, 6, 9, 11, 13. Ajá. Y acuérdense que el eosinófilo es una parte muy importante aquí para degranularse. Es el que nos va a dar como la respuesta alergénica interesante. Hay errantes, que es finalmente para eso. Sin embargo, aunque si bien ya sabemos que si hay eosinofilia periférica, casi nos está diciendo que hay alergia, acuérdense que hay otras enfermedades mediadas por el eosinófilo que no son alérgicas. Quería que quedara bien claro, eso no me quise como meter mucho el eosinófilo para luego no confundirnos. Más bien ahorita que quede como muy claro lo de las interleucinas, ¿no? Está bien que lo comentes, que la relación con otras enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedad pulmonar por eosinofilia, o sea, me da en cuenta como asma, de hecho me puede dar neumonía y todo, sin embargo, puedo hacerle yo pruebas de alergia, ¿no? Y me dicen, es que en la biometría tiene eosinofilia, ¿no? Que llegan muy seguidos los pacientes con alergia, y les hacemos las pruebas y son negativas, porque tienen una, o sea, eosinofilia como tal, pero no es la enfermedad alérgica, o sea, no es una mediación TH2, no por eosinófilos que están incrementados en el sitio, generalmente en bronquio, también puede ser en la piel y dar unas lesiones como tipo dermatitis, como quistis, como vasculitis o sinusitis, y no necesariamente, es decir, a esas personas, aunque yo le hiciera pruebas o les diera una vacuna, no habría un beneficio. Más bien tendría que utilizar ya los medicamentos biológicos que son bloqueadores de la interleucina 5 para bloquear el eosinófilo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Acuérdense que requiere primero una sensibilización. O sea, una persona se tarda en hacer alergia aproximadamente de 6 meses a 2 años. Es decir,
ahorita llego y compro un perro y yo tengo factores genéticos para tener alergia, no me voy a hacer alérgica al día siguiente. Yo nunca he sido alérgica al perro. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en lo que yo reconozco el epitelio del perro, se genera este cambio para producir anticuerpos y es lento porque es una respuesta tardía. Entonces, pues van a empezar en días, es un anticuerpo 2. Entonces, para que yo vea sintomatología, me va a pasar de 6 meses a 2 años. Entonces, cuando ustedes interroguen a un paciente, pregunten desde 2 años para atrás, cambió de domicilio, compró un perro, no sé, va a correr al parque, cosas así, les va a servir como de orientación. Diferente con el medicamento, pues porque esa es otra vía y es otro mecanismo. ¿Dudas? Les sigo preguntando. Claro, deben de saberlo bien todo, ¿no? Yo digo que otra pregunta. Doctora, y por ejemplo, ¿hay algo como para evitar la atopia? O sea, si mis padres son alérgicos, y ¿hay algo como para que yo evite esa alergia? Pues no, pues es como la diabetes, ¿no? O sea, si tus padres son diabéticos, pues vas a tener una buena dieta. Es igual con la alergia. Si tú sigues las medidas hipoalergénicas de lavar la ropa de cama, no peluches, no alfombras, que si tienes obstruida la nariz la laves, etcétera, pues vas a disminuir ese riesgo. Acuérdate que la parte en donde más tenemos células dendríticas, por así decirlo, pues es en el tubo digestivo. Entonces, si tú también tienes una buena dieta, por ejemplo, acuérdate que hablamos de los probióticos y prebióticos, que es tu flora intestinal, que si es sana, vas a tener el sistema inmunológico gastrointestinal muy sano. Eso te va a ayudar a que vayas a tener menos alergia. Ha estudiado mucho de que si cuando estás embarazada tienes un perro, un gato, que si comes cacahuates, que si no, la verdad es que se ha visto que no hay mucha diferencia. Han notado que a lo mejor si ya tienes un perro y nace un bebé, pues es menos factible que haga alergia, pues porque ya reconoce el perro como algo del ambiente, no como algo malo. Así como bien definido, no se tiene nada. Pues mientras sigas tus medidas hipoalergénicas, la dieta con tus prebióticos sanos, la verdad es que es suficiente. Los conservadores, los embutidos, la contaminación, todas estas cosas van a abrir la mucosa. O sea, si estás de un epitelio sano, que tú le pones crema, que lavas tu nariz, que está sana, el epitelio va a estar cerrado. Si tu piel está lastimada, como la dermatitis, que hay alteración de la filagrina, las integrinas, la piel abierta, o si tú comes una mala dieta y se te abre tu intestino, como es en los que su intestino está abierto y reacciona a la proteína de leche, vas a tener más reconocimiento. ¿Se escucha, cadetes? Ya se escucha. Probablemente sea en cada falla. Okay, sí. Entonces, una piel sana, mucosa nasal sana, sin contaminación, una dieta sana va a ser mi mucosa resistente a la entrada de alergenos, en conclusión. Mi teniente, otra vez ya no se escucha. ¿No puede Pero repetir usted a lo mejor como se oye? Sí, siga. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Una duda? ¿Alguien tiene problema con el audio? Dos, tres, ¿no? Pues poquito, pero realmente El polvo no trae dos. es el ácaro, el polvo y el gato, el polvo, sí, pero es la mezcla de eso, Ah, de bueno. polen y ciervo. Y ácaro, Oh. y arriba. Te voy a enseñar lo que son. ¿Dudas, chicos? ¿O les sigo preguntando? Entonces, acuérdense que si tú tienes una persona alérgica, pues le vamos a dar antihistamínicos que van a bloquear estos mediadores de respuesta inmediata, ¿no? La histamina, la bradicimina. Sin embargo, también se van a liberar mediadores, bueno, estos son preformados, pero también habrá de nueva formación, como los leucotrinos y las prostaglandinas. Por ejemplo, el asma, más que una respuesta inmediata, tiene respuesta tardía de estos leucotrinos y prostaglandinas. Si yo tengo asma por alergia, que vemos que es el 80%, porque hay asma
ocupación, ¿no? Los que pintan con aerosoles, los que fabrican tabiques, podrán tener asma, ¿no? Los que trabajan con harina, ¿no? Por ejemplo, el asma del panadero. Pero si si mi asma es alérgica, yo solamente le doy un antihistamínico, me voy a quedar corta. Ah, vamos a cambiar entonces de posición para que la doctora esté aquí y listo. Pues es que siento que también es el peor. A ver, lo voy a separar. ¿Qué vamos? En lo que es El del tratamiento, panadero, ¿verdad? todo esto. Damos que si es una alergia, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, una rinitis alérgica, voy a controlar muy bien con antihistamínicos. Pero si ya es una reacción retardada, o sea, si yo llevo días con la alergia, mi alergia no se va a resolver solo con antihistamínicos, ya requiero utilizar esteroides. Sobre todo en el asma, les hablaba que si el asma es alérgica, porque había otras asmas, como la del panadero, la de los pintores, esas son otras asmas no alérgicas. La alérgica voy a tener efecto de los leucotrienos y las prostaglandinas. Entonces voy a requerir utilizar un antihistamínico, un esteroide para desinflamar la vía aérea y voy a requerir los antileucotrienos, el Montelukast. Si pasa todo esto, digo muy sintomático, bueno, ya agregarán a la mejor tropio para ayudar a relajar también el músculo, la secreción, etcétera. Pero básicamente requieren antihistamínico, esteroide, y cuando ya es asma o dermatitis, que son reacciones tardadas, vamos a tener que agregar el Montelukast. ¿Sí? ¿Entendieron el por qué? O sea, si yo utilizo, o sea, si yo tengo un broncoespasmo porque limpié mi cuarto y soy alérgica al ácaro, probablemente solo con un antihistamínico esté bien. Si soy asmática y empiezo con tos, disnea, sibilancia, me voy a poner el salbutamol, pongan ustedes. Ahorita las guías me dicen, si tienes asma y tienes un episodio, pues te recomendamos no solamente usar un beta-2 agonista, o sea, no solamente relajar, sino también desinflamar, porque pues si se hizo broncoconstricción es porque está inflamado, o sea, no va a ser broncoconstricción casi de la nada, siempre tiene que haber una inflamación de por medio. Entonces damos los tratamientos combinados, budesonida con formoterol, o salmeterol con fluticasona, o beclometasona con formoterol, o bilanterol, etcétera, ¿no? Entonces van a tener ese doble efecto, van a relajar y van a inhalar. Estos dos primeros que les mencioné, la budesonida con formoterol y la beclometasona con formoterol, son de los pocos que se pueden utilizar de rescate. ¿Qué quiere decir? Que los puedes usar varias veces. No son tan tóxicos como a lo mejor el salmeterol con fluticasona o el salbutamol, que no los puedes usar tanto, y lo puedes usar hasta 6 veces. Entonces tienes el efecto de desinflamar y de relajar el bronquio. Insisto, si no mejora, tenemos que agregar ya el esteroide a lo mejor inhalado o el tiotropio o alguna aminofilina. ¿Mande? El salmeterol es de mantenimiento. Sí, su efecto es de 12 horas. El salmeterol con fluticasona, pero ya existen unos más nobles que se pueden utilizar más veces, como el formoterol y en agudo. Se llama terapia Smart como de inteligente, o de rescate, para que tú no compres un inhalador del asma, haz el salbutamol, puedes utilizar solo este que tiene esteroide y beta-2 agonista. Si quieres el nombre comercial como para que me agarres la onda, es Inover, de clometasona con formoterol, o por ejemplo, Baner, es budesonida con formoterol. Baner viene en spray y Symbicort es el mismo, solo que viene en turbogeler, es este que giras y sale el polvito cuando le inhalas. Diferente al ceretide. El ceretide, que es el salmeterol-fluticasona, no lo puedes usar de rescate. Ese solamente lo puedes usar 2 veces. Ajá. Sí, muchas gracias. Doctora, Mande. Mande. ¿Qué pasó, jóvenes? o sea, que el histamínico no es suficiente. ¿Puedes repetir tu pregunta? Es que se recortó.
¿cuándo es que optaríamos por un inhibidor de los leucotrienos en lugar de un histamínico? Cuando es asma, efectivamente en asma ya lo vas a decidir, y cuando tu alergia ya está como muchos días o meses. Cuando ya es de días o meses, ya no solamente es la histamina de por medio, ya tienes ahí leucotrienes, prostaglandinas, RANTES, etcétera. Entonces ya no va a ser suficiente, vas a requerir Montelukast. O por ejemplo, cuando tienes una alergia por una aspirina, vas a tener la respuesta de los leucocitos por meses o hasta años. Entonces requieres el Montelukast por 1 o 3 meses, hay veces. Ajá. Si yo me pongo un antihistamínico y mejoro, pues seguramente ya no voy a requerir Montelukast, pero si me lo tomo y llevo meses así, no me va a hacer nada, voy a requerir más. Hay antihistamínicos tópicos. En los ojos se llama ketotifeno o se llama Patanol. Acuérdense que el efecto adverso sería sequedad de la mucosa. En la nariz está uno que se llama celastina. Hay uno que viene de hecho combinado, que es celastina con fluticasona, y se llama dimista D. Entonces, si tú no quieres estar tome pastillas y quieres algo más tópico, son opciones. Hay personas que tienen muy limitada la enfermedad. Me dice, ¿sabes qué? No me quiero tomar pastillas porque, lo que sea, me da sueño, me sueño, lo que sea. Bueno, existen tópicos. Igual el por ejemplo, está el Lanantel. Acuérdense que ya los antihistamínicos más nuevos, que son los de segunda o les llaman a veces tercera generación, no cruzan la barrera hematoencefálica y no dan sueño. Los de primera generación, los viejitos, hidroxamina, hidroxicina, difeno, difenhidramina, sí dan sueño. Los más nuevos, como levocetiricina, cetiricina, desloratadina, vastilepinestina, la fexofenadina y la rupatadina, ya son como los que no cruzan y no dan sueño. Entonces estos son un poco más seguros en embarazadas. ¿Sí? Mire, sí. Como que el video no se ve tan bien. Sí, sí. No sé si es que mi brazo está Sí se alcanzó a ver una ronchita. Es que me va a poner así para estirarla bien. No sé si alcanzan a ver. Digo, llevamos poquito tiempo, tenemos que esperar de 15 a 20 minutos. No sé si la alcanzan a ver. Ahí. ¿Ya? ¿Ya ven? Me está picando mucho. Espero que la vean. Digo, apenas llevamos muy poquito tiempo, pero conforme pasan los minutos, se hace más la ronchita. Es que el tapo la luz y no se ve mucho. Bueno, espero más o menos alcancen a ver la roncha. Okay. Es que hago sombra, ¿verdad? Sí, es que como está contra luz. Si quiere ver. Ándale. ¿Así? Voy a acercar. No, creo que no. Me la puse en un mal lugar, ¿verdad? Me hubiera puesto más arriba. Okay. Entonces, la roncha. En este video se ve mejor. ¿Sí? La roncha, de que se ve rojita y levantada, esta se ve más que. Cuando yo les tiro, se marca más, se ve blanco. No sé si alcanzan a ver eso. ¿Ven? Esta es la roncha, le jalo y se hace blanco, no se despinta. Le eritema es lo de alrededor. Insisto, conforme pasa más tiempo se va haciendo más grande. ¿Sí? Alguien responda, por favor. ¿No? Bueno, que nada más. Ok. Pues bueno, doctora, ¿qué más? ¿Algo más que tenga que agregar, Sandra? ¿O yo? ¿O usted? Bueno, pues, ¿alguna otra duda que tengan, jóvenes? Todo bien, mi teniente. Ok, vamos a concluir esta práctica ya con el cierre y también si gusta la doctora vamos a ver qué recomendaciones nos hace para que ustedes que están en formación como cadetes de alguna manera sean datos pivotes que nos orienten a pensar clínicamente en que un paciente está teniendo una reacción de hipersensibilidad tipo 1
y en este caso darle tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, pues, bueno, si gusta la doctora nos puede decir el cuadro clínico para cerrar con eso el día de hoy la práctica. Con mucho gusto, miren, es de acuerdo al sitio. Acuérdense que las enfermedades alérgicas es conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma bronquial. De acuerdo al sitio, me va a dar, por ejemplo, en la conjuntivitis alérgica va a dar comezón en los ojos, eritema conjuntival y lagrimeo. Sobre todo el prurito, es muy difícil que ustedes tengan una infección y les dé comezón. Les puede dar, pero más por la secreción. Y generalmente es bilateral. Infección. Doctora, no se escucha. Sí. Si quiere, Y cambian de lugar. Sí, mejor. Ya me quité el cubrebocas para que se escuche mejor. Ah, ya se escucha. Sí se escucha. ¿Por qué no se le quitan? No, si es en los ojos, les va a dar comezón, eritema conjuntival y lagrimeo. Ajá. Es muy difícil que si ustedes tienen infección les empiezan los dos ojos. Generalmente empieza en uno y se pasa al otro. En la alergia empieza bilateral y lo que predomina es la comezón. Una conjuntivitis crónica, cuando ustedes levantan la conjuntiva, en la parte de adentro, en la conjuntiva tarsal, van a ver unas pequeñas glándulas que se hipertrofian. Mientras más granuloso se vea, les va a hablar más de conjuntivitis. ¿Cuál es la complicación? Si yo me tallo, me causo queratocono. Y esas mismas papilas empiezan a tallar mi córnea. De hecho, hay una enfermedad que se llama queratoconjuntivitis alérgica gigante. Y crecen tanto que esas bolas se les ve el ojito hasta cerradito, caído, de los crecidas que están. La nariz es rinitis alérgica, complicación, me va a dar edema de la mucosa, por lo que voy a tener obstrucción, rinorrea, pues en cualquier lado siempre va a tener secreción por la respuesta inmunológica. Y acuérdense que tenemos 3 cornetes, que si bien los cornetes se asemejan como esta curvatura que está en la oreja, pero en 3 alturas de la nariz, esos cornetes, que son estos caracolitos, la función normal, acuérdense que es llenarse de sangre cuando hace frío o algún irritante para calentar el aire o limpiarlo o protegerlo con las defensas que están en la sangre. Cuando hace frío se contrae. Las personas alérgicas, como están reaccionando a todas las cosas del ambiente y están haciendo esto, se ponen crecidos. Entonces, al estar crecidos, cuando hacen su función normal de llenarse de sangre, siempre van a tener la nariz tapada, sobre todo en la mañana y en la noche que baja la temperatura. Complicación, sinusitis. Entonces, persona con sinusitis, las crónicas o las residuantes sospechen en rinitis alérgica. ¿Cómo diferencio de la rinitis vasomotora, que es lo más común? Es difícil. Generalmente la rinitis alérgica viene acompañada de la vasomotora porque como siempre está inflamada la mucosa, es más sensible a los cambios de temperatura. Pero en la rinitis vasomotora solo moquean y se les tapa. Y en la rinitis alérgica sí les da comezón, estornudan y ustedes lo pueden asociar a un alergeno. Al polvo, al invierno, al perro, ellos ya lo asocian. Y en la vasomotora no, solamente es frío, calor y sin polvo, sin nada. Lo pueden distinguir. No les da tanto el estornudo o la comezón. Asma, bueno, primero fijándose en la ocupación, en los antecedentes heredofamiliares, y pues lo típico, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un niño que tuvo una infección viral, me va a dar un cuadro semejante del asma porque van a estar implicadas interleucinas 10, eosinófilos, etcétera, y me van a dar algo muy parecido. Pero si vuelven a hacer broncoespasmos sin infección viral, sospechen un asma. Entonces ya si veo que es alérgico, que es muy difícil que encuentres un asma sin rinitis, sin dermatitis. Tienes un asma y tienes rinitis, sospechen asma totalmente, en asma alérgico. Hacer la espirometría, ahí van a ver si tiene reversibilidad del 12%, pues ya saben que es el asma, esto es, ya saben, soplan, ven la diferencia entre lo que meten, lo que sacan, ponen salbutamol, lo vuelven a hacer y si mejora un 12% es asma. Hay otra que se llama óxido nítrico, soplan y de acuerdo al número, si es mayor de 24 niños, les sale que es alérgico, bueno, que es un asma, inflamación. Y en la dermatitis atópica es un poquito difícil, por ejemplo, en la del pañal siempre tienes que descartar alergia a la proteína de la leche porque se acidifica y les da esa lesión, o también debes de buscar cándida. Entonces, ahí lo que haces es el reto, les cambias la leche por una altamente hidrolizada, o sea que son los aminoácidos nada más, entonces lo van a absorber mejor. Generalmente
mami es un poquito resistente, generalmente les dicen que solo son unas semanas de prueba y regresan al anterior y ahí van a ver el antiguo es el reto. Tienen que dejar unas semanas sin esa leche para que pueda limpiarse la piel. Explican eso a las mamás y cooperan. Y es el mejor. Si existen pruebas, se dan cuenta que son los mismos goteritos de la leche entera, pero también existen en sus 3 formas: alfa, beta globulina y caseína. Entonces tú pones a cada uno y podrás saber si va a tolerar la leche hervida, si va a tolerar la leche cruda, horneada, el queso o no. Está todo aminoácidos. Pero la alergia a la leche, por ejemplo, es muy noble, porque generalmente la mayoría de los niños entre los 6 y los 8 años la pueden tolerar. A veces deslactosada la toleran. Y, por ejemplo, alguien alérgico al camarón no. Entonces, la alergia a la leche me puede dar problemas intestinales, sangrado de heces, bajo peso o dermatitis. Estas son las características. No solamente dermatitis, no solamente dermatitis del pañal o nada más diarrea o expulsiones. O sea, de hecho hay niños que no se dan cuenta, solo es porque no crecen. Les hacen una prueba de heces y ven la sangre. Y ya entonces estudiando ven que es alergia a la leche, pero no tan severa. Entonces va dermatitis, me falta. Medicamentos, pues también es un poco difícil, pero existen las diferentes formas. El eritema fijo pigmentado, que es que se hacen unas ruedas como entre grises y moradas, se puede hacer aquí en el pecho, en la boca, en los brazos, y cada que toman ese medicamento les vuelve a dar. ¿Cuáles son los medicamentos más alergénicos? Pues la penicilina, los medicamentos anticonvulsivantes, los AINES y las sulfas. Entonces, como puede ser tan leve de un eritema fijo pigmentado como un eritema polimorfo que me enroncho, como lo más severo, el síndrome de Stevens-Johnson, que ya saben que según el porcentaje de lesión me puede progresar a NET, el de necrosis epidémica tóxica, que es como quemado más zonas. Más que la reacción, lo que hace o da la mortalidad es la complicación, ¿no? Que es como quemado, empieza a tener daño renal, etcétera, desequilibrios metabólicos, y por eso les va mal. Desde que hacen membranas para cerrarse los ojos, etcétera. Entonces, de acuerdo al sitio va a ser la reacción. Perfecto. Que les voy a enseñar. Otra vez. Un poquito más. A ver si se puede ver. Que lo que era tan alérgico. No sé, esto me da la sombra. ¿Sí se ven, chicos? ¿Me pueden decir? Yo tengo la pantalla acá para que te Muéveme. Si quieres le dejo. Esta es la que menos y esta es la que más. ¿La ven? ¿La roncha? ¿Alguien la ve? ¿O no se ve? Ojalá y hubieran estado acá. Un día que vengan acá se las puedo hacer. Más bonita. No se aprecia mucho por la luz, pero sí tiene una roncha con rojo. Los juro. Sí, Listo, pues. ¿Alguna otra duda? por algún se motivo fueron todos. ya se aburrieron. En el examen va a venir ¿cuántos milímetros medía mi roncha? Sí. La doctora, bueno, va a estar apoyándonos también con algunas clases más adelante, algunas prácticas. Entonces, tengan la capacidad también de preguntar, acérquense ahora sí también a nosotros por cualquier duda que tengan. Así Si es. no hay ninguna otra duda, todo está bien en esta práctica de laboratorio, entonces damos por concluida la clase. Bueno, pues gracias, jóvenes, gracias a la asistencia de la doctora. Esperemos que les haya sido de su utilidad y agrado, que pues tienen que estudiar también, no se lo dejemos toda a la doctora. Y pues bueno, yo creo que nos estamos viendo y la próxima semana, el lunes, vamos con los del primer grupo A, B y luego C y D con ustedes. De igual forma, la información va a ser igual para todos. ¿Ok? En dado caso que tengan alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, se pueden comunicar con nosotros y si no la sabemos responder nosotros, con la doctora vamos a ir. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bye, gracias. Gracias, chicos. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén Hasta luego, bien. chicos, pónganse a estudiar.